Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda en el despertar de conciencia. Hoy, en este miércoles 11 de febrero. Aquí estamos de nuevo, siguiendo con nuestro despertar de conciencia. Y los conocimientos, espero que hayan reflexionado el programa anterior, que estuvo muy bueno, y vayan entendiendo qué significa despertar de conciencia. No es despertar de conciencia el vecino y yo no. No, tenemos que despertar la conciencia toda la humanidad para poder cambiar al planeta y comenzar a tener una vida mejor, a sentirnos mejor y a estar en este querido planeta sintiéndonos bien, felices, contentos, sin tener que tener preocupaciones o tener las preocupaciones normales que se puedan tener, pero no violencia, no el amor al poder, los países destruyéndose, los pueblos de los países, que son los que sufren más por la ambición de poder, por la avaricia, por el egoísmo, por la envidia, delincuencia. Recuerden suscribirse, compartir el programa, tomar anotaciones, hacer sus reflexiones, sacar conclusiones y estudiar porque esto hay que estudiarlo. No todo el mundo está abierto a esto y entonces tenemos que empezar por abrirnos a este cambio que necesitamos urgentemente hacer toda la humanidad para evitarnos problemas mayores y para poder enfrentar todos los cambios que vienen, como les dije al principio del año, en este año 2026. De esta manera comenzamos con el cuarto capítulo del material. La conciencia alerta y la mente robotizada. Estamos abocados al tema de la conciencia porque la conciencia es una energía, es un sentimiento. La conciencia es una emoción. Y cada uno de nosotros tiene conocimiento de lo que es la conciencia, sobre todo cuando pesa. El trabajo hacia la apertura de la conciencia es un trabajo y una responsabilidad de cada uno de los seres vivientes, pensantes e inteligentes que existimos sobre y bajo el planeta. Tenemos el deber y la obligación de guiar y orientar a aquellas conciencias inconscientes. Para ello estamos en el planeta y también para cumplir hacia todas las otras actividades que nos corresponden vivir por una parte, y por otras debemos considerar que cada uno de nosotros también hemos sido responsabilidad y obligación de otro ser que nos guió, orientó y enseñó en el camino del conocimiento y vivenciar, por lo que nadie escapa de esta responsabilidad. Y todo aquel que cree estar libre o ajeno a esta responsabilidad, entonces será bueno que tome conciencia hoy que hay muchas vidas venideras, a través de encarnaciones en que tendrá que responder a esta responsabilidad, porque todo aquel que no hace en esta vida, lo hará en la próxima, y mientras más demore en comprender y asimilar que esto es así, más largo hará su ciclo de encarnación, pues toda encarnación tiene determinado número de ciclos, o dicho de otra forma, tiene determinado número de vidas a cumplir en este planeta. Recordad que estáis evolucionando, y evolucionar significa avanzar a través del aprendizaje o experiencia. Por lo tanto, todo aquel que no desee quedar atrasado en su avanzar optará por ser responsable ante la sociedad, o mejor, hacia la humanidad.
y responsable también hacia sí mismo. Una conciencia desechable. La conciencia no es un instrumento que podamos deshacernos de ella, no es algo que no queramos. La conciencia, una vez abierta, acompañará toda nuestra vida, indicándonos lo que estamos haciendo correcto o incorrecto. La conciencia no es algo que se acepte o se rechace. Simplemente está. Es muy usado el término el cargo de la conciencia. Al cargo de la conciencia le vamos a llamar ángel. La conciencia es llevada, activada y controlada por esta especie de ángel. Es lo que va a permitir que podamos dormir en la noche, que podamos dormir tranquilos o tensos, muchas veces no dormir. Es por ello que usamos el término de cargo de conciencia para definir aquello que no nos deja vivir tranquilo, aquello que nos inquieta y que algo hace que esto sea consciente en él. El saber que su actuar o acción no fue la correcta para el momento y el instante. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos el ángel en nuestra espalda, con el dedo pegado en ella, sin sacarlo hasta que solucionemos ese problema o situación que nos está quitando el sueño y la tranquilidad. La paz, el vivir conforme con lo que estamos haciendo, sobre todo cuando sabemos que hemos hecho mal a alguien. Comúnmente el peso de la conciencia reacciona cuando se hace una mala acción hacia otro ser humano o a cualquier otro ser viviente. Porque la conciencia nos está indicando que no estamos aplicando el amor. La conciencia nos está indicando que estamos siendo egoístas. La conciencia nos indica que no vamos por el buen camino. Aquellos seres que creen ser faltos de conciencia, aquellos seres que ya han perdido la conciencia, creen haber cerrado todos sus canales hacia este reconocimiento de conciencia, pero aunque ellos crean que han cerrado todas las puertas, siempre existirá una por donde ella entrará y os hará saber vuestro actuar y allí el peso será mayor. Conciencia preocupada y amorosa. Abrir la conciencia es un acto de amor hacia todos los hermanos. El hacer consciente a un ser de su existencia, de su vivir, de su proceder, de su actuar, es hacerlo vivir en medio que está rodeado y que no está solo, sino con otros hermanos de los cuales él también es el encargado de recibir y dar amor a esas conciencias sin despertar aún. El ser consciente es estar en todo momento atento a las condiciones del actuar que debo tener hacia la humanidad o hacia el prójimo. Eso es estar consciente de mi ser, de mi espíritu, de mi cuerpo, estar consciente de mi yo. Cuando un ser está constantemente consciente de sí mismo, tiene su actuar tranquilo, reposado, controlado. Es un ser que no va caminando por el sendero de la vida despreocupado, viendo dentro de la gama de huellas de otros caminantes, pisando todas las huellas, enseñando de otros dejadas, para ver si en una de ellas calza con su propia huella, su propio aprendizaje y no experiencias ajenas. Un ser consciente de su conciencia va caminando por el sendero de la vida, colocando atención a lo que le va ocurriendo día a día y coloca atención para aprender de ello, sacando sus propias conclusiones de lo que está bien o no y si merece la pena aprenderlo, pues debe saber diferenciar lo que otro le pueda enseñar. No sea malo, él también debe aprender a distinguir lo que es bueno para él. Por lo tanto, también tiene la libertad de escoger lo que realmente quiere aprender de la vida. El ser consciente es también estar atento
a que su hermano proceda en forma consciente y correcta, con su proceder y su actuar también hacia sus otros hermanos o hacia su otro prójimo. Porque cada ser habla del prójimo, pero todos creen que ese prójimo es el prójimo del otro y no es mi prójimo también. Todos piensan que deben ayudar, pero que son los otros quienes deben ayudar, no que yo debo ayudar. Siempre piensa en segunda y tercera persona, pero no piensa en primera persona, yo. Mi conciencia es la que debe actuar siempre primero. Yo no puedo estar atento o atenta al proceder que tengan los demás bajo su conciencia y bajo sus responsabilidades. Si pienso que su conciencia no es mi conciencia y sus conciencias no es que me vayan a permitir dormir mejor o peor, si el problema es de ellos, ellos son los que van a dormir mal. Pero yo también tengo que tener conciencia de que quiero dormir bien bajo mis procederes y actuares correctos. Por lo tanto, ¿será responsable de actuar de los demás? Por supuesto que sí, pues lo que ellos no hacen me afectará a mí también, ya que todos son el reflejo de todos. La conciencia y el actuar del ser humano es con efecto de un boomerang. El que lanza el objeto, le llega de vuelta, por lo que debemos considerar que todos estamos lanzando boomerang hacia todos lados, porque los seres humanos interactuamos y convivimos con otros seres, y no solo humanos, sino que todos los vivientes del planeta. Debemos comprender y asimilar completamente que el planeta es un ser vivo, con conciencia, con inteligencia, porque si no lo fuera, habría permanecido vivo tantos millones de años, incluso antes que nosotros apareciéramos en él. Entonces debemos aprender y comprender de esta nueva conciencia que el planeta siente todo lo que ocurre en su cuerpo. ¿O acaso nosotros no sentimos cuando algo ocurre en nuestro cuerpo, sea interno o externo? Entonces, esta misma conciencia que tenemos de nosotros mismos, debemos tenerla hacia el planeta y hacia todos los seres vivos que en él existen, y que todos participamos de los beneficios que este planeta nos otorga a cada uno. No debemos pensar que los demás tienen que actuar y funcionar bien primero si yo quiero tener mi propia conciencia encauzada, guiada o dirigida hacia el camino que voy a seguir. Debo tener esta conciencia educada, controlada y trabajando hacia el prójimo, hacia el bienestar espiritual, hacia el bienestar del amor de los otros hermanos, porque el beneficio de ellos también será hacia mi propio beneficio. En el entregar, entonces recibiré aunque no lo espere. Los seres que son inconscientes en el diario vivir son seres que no están dentro de la delincuencia ni del asesinato, pero sí están comportándose todos los días en forma inconsciente hacia situaciones conscientes, reales y verdaderas que deben tener. Hay seres que se aprovechan de situaciones que ocurren cuando han sido mal manejadas por otros seres, y a ellos les llega de rebote esa responsabilidad que va a tener que asumir por la irresponsabilidad de esos otros seres. Estos seres que deben tomar una decisión correcta y adecuada, muchas veces no lo hacen por egoísmo o por aprovechamiento. Que otros lo hagan ¿por qué lo voy a hacer yo? De las circunstancias y de las situaciones por las cuales fue creada la situación o el problema. La conciencia la tienen activa, y a pesar que les está diciendo, indicando, y el angelito le está enterrando el dedo en la espalda, no quieren escuchar, no quieren obedecer. Entonces el angelito
retira su dedo y deja que actúe el proceder de este ser. Cuando el ser actúa y hace una mala decisión o mala jugada, vamos a decir que toma la pelota y la lanza. El ángel se ubica rápidamente en el otro extremo para recibirla y no la reciba el ser inocente a donde va dirigida la pelota. El ángel toma esa pelota, situación, y la sostiene un tiempo. Luego se la devuelve al ser con el doble de fuerza con la que el otro se la envió. Llevándolo a modo de ejemplo diario, si yo le hice un mal a alguien, ese mal se me va a devolver 2 veces más fuerte hacia mí. Y tendré la respuesta a mi actitud y a mi actuar inconsciente e irresponsable, porque no solamente actué mal, sino que también iba a arrastrar a un inocente, y a más encima hice trabajar a ese ángel para proteger al ser inocente, recoger la pelota que yo estaba enviando, el mal actual, y gastar energía en enviármela de vuelta. Recibir el castigo o la enseñanza por lo que voy a aprender a hacer conciencia. Estoy creando toda una cadena de acontecimientos y sucesos que están ocurriendo, que el ser prácticamente no las ve y no está consciente de que están ocurriendo. Pero las cosas no ocurren en el aire por casualidad, y que cada uno lance una piedra hacia cualquier lado y que caiga donde quiera, que le caiga a quien le caiga. Los seres tienen que tomar conciencia de cada acto que hace, está arrastrando a otros seres, unos para proteger y otros para castigar. No puede la humanidad actuar en forma inconsciente, creyendo que no dañan y no involucran a nadie. Sin embargo, están involucrados muchos seres que están a vuestro alrededor, que os están protegiendo, llamados ángeles de la guarda, a los que vosotros estáis dañando. Debéis considerar que para tener una conciencia educada, debéis ser conscientes de todas vuestras acciones. Es decir, no solo debo estar atento a mi actuar, sino también tener la mente atenta a todas mis acciones diarias. Debo estar atento a todo lo que hago y a cada cosa o acción que realizo. Debo estar atento solo a aquello que estoy haciendo en ese momento. Os voy a esclarecer esto con un ejemplo muy común y cotidiano. Cuando una persona se alimenta, almuerza, en el momento que está llevando su alimento a la boca, su mente no está atenta a esa acción. Es decir, solo atento a que se está llevando el alimento hacia la boca y estar consciente al sabor del alimento, sino que esto se ha transformado en un acto mecánico, automatizado. La persona o el ser está en ese mismo momento pensando o recordando infinidades de otras cosas totalmente ajenas a lo que está haciendo en ese instante. Por tanto, su mente está en otro lugar y no en la acción que está realizando, que es comer. Si no está comiendo, está conversando y comiendo a la vez, ya sea consigo mismo, mentalmente, o si está acompañado, habla con el otro ser y tampoco pone atención a lo que está comiendo. Solo vuelve su conciencia a la comida cuando hace una pausa. Allí recién capta o se da cuenta que el alimento que está consumiendo está bueno, malo, rico, sabroso o desabrido a su paladar. Esto es lo que la gran mayoría de la humanidad realiza a diario, pues hasta camina y habla a la vez mientras come. Por lo tanto, mientras come, hace otras cosas que no tienen que ver con el solo acto de comer y estar atento solo a ello. Y esto también ocurre con cualquier otra actividad, no solo sea el comer, pues por hacer o pendientes
y no está atento a lo que está realmente haciendo en ese momento, sino que su mente vuela y se ubica en otros paisajes. Va a muchos lugares. Entonces, ¿en dónde está la conciencia? Os digo, no está en lo que estáis haciendo en ese momento, sino seríais conscientes de ello. Entonces se debe tratar en lo máximo posible, con esfuerzo, de ser consciente de sus actos en el instante que está ocupado de su mente, aunque sea actos mecánicos, porque cuando el ser está consciente de lo que está haciendo con una mente activa, alerta al instante y al momento, todas sus tareas y funciones las termina mucho más rápido que cuando está ocupando la mente en otras cosas, mientras hace una función determinada. Todos los seres humanos saben lo que estoy diciendo, todos, porque no hay ninguno que haya pasado por la experiencia de manejar la mente en forma ordenada, ninguno. Todos la tienen desordenada, excepto aquellos que ya saben cómo manejarla para tenerla ordenada y estar aborcados, atentos al instante en que están ejecutando una labor. El resto, todos son inconscientes, duermen inconscientes, reaccionan en forma inconsciente, se levantan inconscientes, viven durante el día en forma inconsciente, con lapsus de tiempo conscientes, porque si fuerais totalmente conscientes, muchas de las cosas que os ocurren en el transcurso de vuestra vida, incluso durante el día, no tendrían que repetirlas, porque habrían puesto atención a aprender bien la lección y por no estar atentos se os pasó la oportunidad. Y ello ocurre porque no ponéis atención a lo que estáis haciendo en ese momento. Eso se llama conciencia alerta. Y lo contrario se llama actuar inconsciente. Es decir, no ponéis atención a lo que estáis haciendo en ese momento, porque vuestra mente está en otro lugar. Es como tratar de encender un cigarro mientras se ve pasar a una linda mujer por el frente. No solo no vais a prender el cigarro, sino que os vais a quemar los dedos también, o se os apaga el fuego y tendréis que repetir la acción, por lo que esta vez, si vais a poner atención solo a encenderlo sin distraer vuestra mente, ese acto se llama conciencia alerta. Muchos aplican la palabra inconsciente hacia todo el resto diciéndoles, no seas inconsciente para hacer tal cosa o cual cosa. Sin embargo, no se incluyen dentro del montón, porque él o ella también es un inconsciente, mas al no abrir la conciencia de sus hermanos, de su prójimo, ayudándolos y guiándolos como hacer un ordenamiento de mente. Es por ello que para activar la conciencia hay que trabajar en la conciencia. Hay que activar un botón para decirle a la conciencia que comience a funcionar en forma consciente. Y por ello esta enseñanza abriendo la conciencia para que sean y aprendan a ser conscientes y enseñar a los demás. La mente trabaja en distintas formas inconscientes. Subconscientes, conscientes, supraconscientes, infraconscientes y una larga lista de conscientes. La conciencia hay que conocerla como se debe conocer a la mente, manejándola y controlándola, para aprender a aplicar y vivir en forma más ordenada. Así termina nuestro programa de hoy. Espero reflexionen, tomen anotaciones, escuchen el programa varias veces para que puedan entender qué es lo que queremos decir con el despertar de conciencia. Espero les haya agradado el programa, les haya dejado conocimiento y me despido hasta el próximo viernes.
Como siempre les digo, compartan con la familia, con los amigos, con los niños, con las mascotas, dense mucho amor, abrácense, tóquense, pónganse en contacto, que eso es muy importante. La humanidad debe estar en contacto. Hemos perdido el contacto, incluso entre nuestros seres queridos. Debemos abrazarnos, debemos decir de vez en cuando te quiero, me haces falta, te necesito. Eso es muy importante. Sin más, me despido como siempre diciéndole que los amo, los bendigo, los respeto, dándole gracias a Dios por tenerme aquí frente a ustedes, dándole todas estas enseñanzas. Sin más, me despido hasta el próximo viernes. Buenas tardes. Les doy un abrazo inmenso. Que lo sientan ustedes en cualquier sitio donde estén. Gracias, infinitamente gracias.